Lo que más disfrutas es del día a día, no del fin de semana. Que es lo que le pasa a mucha gente, que no hace nada entre semanas y lo que espera es a disfrutar el fin de. Yo no, yo disfruto todos mis días, trabajando, entrenando, aportando valor a la gente, es así. Hoy en Nueva Ruta Podcast recibimos a Jesús Rosado, conocido en redes sociales como Rosado Fitness. Con tan solo 22 años ha demostrado que no hace falta un gran gimnasio para construir un gran cuerpo. Solo hace falta algo que pocos tienen: disciplina diaria, amor propio y constancia. Practica calistenia, entrena con el peso de su propio cuerpo y se ha convertido en un referente joven del fitness, la salud y una mentalidad inquebrantable. Nos menosprecian, dicen, no, es que no vaya a sacar para allá adelante, no vaya a hacer nada. Depende de qué juventud, ¿no? Muy buenas y bienvenidos un día más a Nueva Ruta Podcast, un lugar donde contaremos historias increíbles de gente extraordinaria. Hoy tengo el placer de presentaros a una joven persona que a su corta edad, ¿vale?, ya ha tomado las riendas de su vida y ha girado hacia una nueva ruta. Hoy os presento a Jesús Rosado. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Ricardo? ¿Cómo estás, máquina? Perfecto. ¿Bien? Muchas ganas de darle aquí al podcast y compartir mis valores y mis ideas aquí contigo. Oye, pues es un mundo que desconozco totalmente, ¿vale? Y que me llama un poco la atención, sobre todo el mundo de la calistenia, ¿vale? Para todos los que no sepan realmente de qué estamos hablando, de qué se trata la calistenia y sobre todo, ¿por qué, Jesús? ¿Por qué la calistenia? Vale, pues hablando así un poquito para que lo entienda todo el mundo, es una disciplina que se basa en entrenar tu cuerpo, en plan, a través de propio peso corporal. Es decir, sin utilizar máquinas, sin utilizar lo que sería polea, tu cuerpo y ya está. Como mucho una barra para ese tema de dominadas y tal, pero sería esa definición. Sí que es verdad, para tampoco extrapolarlo mucho, pero en calistenia hay tipos también de disciplinas dentro, que estaría lo que sería tema de street lifting, que sería tu máximo peso en ejercicios lastrados, es decir, dominadas lastradas. Después también estaría el free, que sería hacer truco. Esa gente que sueles ver en la playa, a lo mejor dando volteretas y tal. Sí, verdad. Luego está la parte de tensión, ejercicio isométrico, como puede ser el pino y tal, que es la que me estoy enfocando yo un poquito más ahora. Y luego la resistencia, que son, por así decirlo, se podría decir como los WOD de CrossFit, ¿sabes? Ajá. Son muchas repeticiones, en poco tiempo, poco descanso y acumulas ahí mucha fatiga y tal. Bajándolo un poco a tierra, ¿vale, Jesús? Para que todo el mundo nos comprenda. Bueno, Vale. personalmente, ¿qué edad tienes? Yo 22. 22 años, ¿no? Para que todo el mundo sepa realmente de lo que... O sea, que con 22 años ya has visto y te has dado cuenta realmente cuál es tu pasión. O sea, que cada vez que lo haces y demás, te encanta. ¿Cómo descubriste eso, Jesús? ¿Cómo tú realmente empezaste y dijiste, hostia, por aquí, ¿sabes? Por esta ruta, que me gusta? Pues sinceramente todo viene en base, yo creo que desde que tenía 14 años, porque ya empecé un poco a entrenar, yo hacía lucha olímpica antes Ujú. y ya ahí tocábamos una parte como de gimnasio, calistenia, algo, y ya ahí noté yo como unas sensaciones que decía yo, hostia, esto me gusta, me siento bien al entrenar, tal. Aparte yo también estaba muy delgado, yo pesaba 45 kilos cuando tenía 14 años. Entonces fue como un cambio ahí en la mente que digo, hostia, yo no sé, yo tengo que darle más caña a esto, tal, tengo que seguir. Total, que empecé ya a ir al parque, combinaba con furbo, empecé a entrenar un poco gimnasio, calistenia con furbo, y ya fue en la cuarentena, que tenía yo más o menos entre 17 y 18, cuando ya empecé yo a hacer dominada, que me puse una barra en mi cuarto allí, y empecé a hacer mis primeras flexiones y tal, y ya es cuando ya, sinceramente, pues empezó todo. Ujú. Desde la cuarentena, se podría decir. Empecé a entrenar en casa y tal, que mucha gente lo hizo y fue la época perfecta para aprovechar y empezar a darle caña. Fíjate lo que es realmente darle la vuelta a la tortilla, ¿vale? Y no hay mal que por bien no venga, dicen, ¿no? Claro. Y que bien nos vino a muchísimas personas ese tipo de, por desgracia, ¿no? Que tuvimos que vivir esa pandemia, pero, oye, lo supiste enfocar súper bien. Claro. En vez de estar perdiendo el tiempo, ¿vale? Descubriste una pasión. Claro, Es curioso, ¿eh? básicamente. Es curioso, ¿eh? Me encanta, ¿sabes? No, me encanta sobre todo conocer este tipo de historias y también decirte que no había tenido a nadie aquí sentado tan joven Hostia, y pues, sobre todo que lo tenga tan claro, Jesús. O sea, se te ve que lo que percibes, o sea, lo que haces es pasión, ¿vale? Lo que sientes por él
y sobre todo se te ve una formalidad enorme, ¿vale? Me alegra escuchar eso un montón, la verdad. ¿Te dedicas profesionalmente a esto, Jesús? Sí, vamos, Sí. yo te explico. Yo tengo también, aparte de mis asesorías online y tal, Ujú. también trabajo en un gimnasio de forma presencial y combino las dos cosas. Ujú. Allí en ese gimnasio puedo ir clases de calistenia y también otro tipo de clases de entrenamiento de fuerza y eso, y llevo a gente tema online para cosas de calistenia y todo eso. Ajá. ¿Qué rango es el que tú has percibido en el... ¿Cuándo te has visto tú la evolución? Es decir, yo, por ejemplo, Jesús, que no hago calistenia, vamos a ponernos en el lugar, ¿vale? 42 años, ¿ok? ¿Qué tiempo tarda una persona en ver el resultado? El resultado, a ver, que esto depende mucho del nivel de condición física que traiga, porque no es lo mismo una persona que a lo mejor no haya hecho una dominada todavía en su vida, que ya tenga una base de fuerza y tenga a lo mejor entre 5 y 10. Pero realmente yo pienso que la calistenia no es como el gimnasio. Tú ves el resultado más de forma exponencial, es decir, al principio te va a costar más verlo, pero va a llegar el punto que ya cuando te empiezas a sacar tus dominadas, empiezas a coger más fuerza, vas a subir muchísimo más. Y el gimnasio es como, por así decirlo, más lineal, pero que no se avanza tanto. Que al Ujú. final, como la calistenia son autocargas, una vez que tú empiezas a dominar tu cuerpo, vas a poder avanzar muchísimo más. Ujú. Y ya conseguir habilidades tipo el martial tipo el pino, Sí, ¿sabes? ya empezar a, digamos, a tecnificar, ¿no? El Exacto, ejercicio, ¿no? A sacarle una mejor técnica y a claro. empezar a hacer ejercicios diferentes, ¿no? Me imagino, ¿no? Exacto. Pero principalmente lo que nos tenemos que centrar al principio son los básicos. Las Ujú. dominadas, los fondos, las flexiones. Eso para mí es lo principal y es la base que te va después a dar lo otro. ¿Sabes? Ujú. Pero bueno, para resumir, a lo mejor en un año por ahí ya se puede ver resultados que dices tú, tío. Pues Ujú. esto antes no lo hacía, ¿sabes? Por experiencia que tengo de gente allí en el gimnasio y tal. Ajá. Esa era la pregunta. Mira, Mm, la verdad que me ha gustado mucho saberlo. O sea, para la gente que estemos hablando aquí de calistenia, hemos hablado realmente ya hemos entrado a fondo en la mm. temática. Lo ponemos aquí en situaciones que son las barras que vemos, ¿no? O las estructuras que vemos ahora mismo en muchísimos parques, ¿no? O Claro. sea, para al final es trabajar con tu propio peso, ¿no, Sí, Jesús? exacto. Sin utilizar cargas externas ni nada. Solo tú y ya está. Un suelo y la barra. Wow, es que eso tiene un componente para mí y lo que veo, lo voy a probar, ¿eh? Me Venga. comprometo aquí en directo, ¿vale? Me comprometo a que lo voy a probar, ¿eh? Me voy a ir contigo, ¿vale? Me voy a ir contigo un día y además lo vamos a grabar y todo Pues del eso, tirón. para que lo sepas, para que lo vea todo el mundo, ¿vale? Que a mí me gustan mucho los retos y sobre todo el deporte me encanta, ¿vale? Yo vengo del mundo de las artes marciales, ¿vale? Sobre Hostia. todo el karate y después mi vida está muy ligada al deporte. Yo sin deporte no puedo hacer nada. Pero claro, ahí y es verdad que tengo mucha flexibilidad por el deporte que he hecho y lo que más me gusta es el tema lesivo. Es decir, que yo creo que es mucho menos lesivo, si no me corriges tú, que otro tipo de deportes, ¿no? Porque al final trabajamos con nuestro propio peso, Sí. ¿no? A ver, yo ahí te explico. Yo para mí no hay ni un deporte que sea lesivo, ni tampoco una disciplina que, bueno, tenga en plan, te pueda, yo qué sé, hacer que tengas molestia y tal. Es la forma como tú la haces y al final pues, también un poquito el ego, ¿no? Yo al final las lesiones que he tenido han sido por ego, por creerme que puedo hacer una cosa y realmente no estoy preparado. Pero si tú respetas siempre las progresiones, vas paso a paso y tal, no tienes por qué lesionarte. Al final, cuando te lesionas es por sobreentreno, que dices tú y yo puedo, pero en verdad no puedes, es ego, casi todo. Yo pienso eso, vamos. Total, total. Bueno, hay un componente también que tú compartes seguramente conmigo, que lo hemos estado hablando antes, que es la alimentación, ¿no? O Sí, sea, al claro, final la alimentación es, digamos, fundamental. sí. Pero comparto con, o sea, no me has podido darme una mejor respuesta al respecto porque muchas veces yo sobre todo cuando me he lesionado es cuando mejor he estado. Y cuando mejor he estado, he intentado Claro, es que ¿ves? ahí va la cosa. Ve cómo he intentado, ¿vale? De aumentar esa carga, Esa intensidad, ¿vale? Te claro. hablo de, sobre Mm, todo en musculación, ¿no? Con mm, pesas y demás, y sobre todo con la carrera, ¿vale? A mí me pasaba mucho también, cuando me ¿no? estaba preparando las oposiciones, en el 1000 metros, en los 1000 metros que tenía que hacer, cuando quería bajar, claro, volvemos a hablar de lo mismo. Como vas por encima y te esfuerzas más de lo que puedes, pues el cuerpo al final te acaba avisando. Claro que al Ujú. final yo creo que cuesta a lo mejor un poco percibirlo, pero realmente interiormente sí lo sabes.
Porque el cuerpo ya, yo sé, a mí me ha pasado alguna vez que a lo mejor he tenido un pequeño tirón o a lo mejor ese día no me notaba yo con fuerza y el cuerpo ya te está avisando, ¿sabes? Lo que pasa es que uno no se da cuenta y lo ignora. Porque estamos un poco, los que venimos del mundo de las artes marciales, ¿vale? Y otro tipo de deportes, pero cuando tienes la cabeza más fuerte que el cuerpo, es donde viene esa descompensación, Sí, ¿vale? De también. lo que tú estás hablando. Es ¿Sabes? que yo si fuera por mí entrenaría todos los días. Claro, Pero el cuerpo humano no está hecho para eso. claro, A no claro, ser que, bueno, no sea natural. claro. Entonces, cuando tienes la mente más fuerte que el cuerpo, es cuando vienen las lesiones también. Claro, O sí. sea, al final, si te trabajas un poco esa parte y dices, respetas las partes de descanso, ¿no? Me imagino, ¿no? También, ¿no? Que el descanso, ¿cómo lo ponemos aquí, Jesús? ¿Cuántos días puede entrenar una persona que empiece en la calistenia? Esto es un poco relativo, pero sinceramente yo creo que para hacer una respuesta así más general, yo creo que días intensos, que tú entrenes fuerte, que estés aproximadamente 2 horas tal, diría yo que 4 días. 4 días con intensidad es que no te hace falta más. Ya Ujú. puedes complementar a lo mejor con un poco de cardio, tipo andar, pero un cardio a lo mejor más suave, pero yo creo que 4 días es más que suficiente. Ujú. Oye, no lo hemos dicho, pero bueno, ya lo sabéis todos por todas las entrevistas que hacemos. Todos los perfiles de Jesús, ¿vale? Estarán en la descripción de este vídeo, ¿vale? Igualmente lo podéis ver el trabajo que hace desde la parte de calistenia, ¿vale? Y ese apoyo y esa ayuda que haces a las personas que se quieran dedicar a ese mundo, ¿vale? Mm. Todo lo dejaremos en el perfil, o sea, en la descripción del vídeo. Yo lo que veo en la calistenia y lo que me gusta mucho es que se puede hacer hoy en día en cualquier parte, ¿no? Claro, es que tú con que tengas un simple suelo, tú ya puedes entrenar, tío. No tienes Ya, que irte a un gimnasio, pagar una cuota, tal. Es muy accesible. Para mí, el que no entrena es porque no quiere, está claro, básicamente. está claro, es verdad. Que hay muchas veces que ellos mismos, o sea, nosotros mismos nos ponemos las barreras, Claro, pero exacto. es simplemente buscar, como has dicho antes, ¿por qué empezaría? ¿Por qué ejercicio tiene que empezar una persona? Eh, Principalmente los ejercicios básicos. Es decir, las dominadas, las flexiones, que no puedes hacer esos ejercicios porque hay gente que no puede, ¿no? Pues te lo adaptas, es decir, te facilitas ese ejercicio. Porque para entender un poco, la calistenia no es como el gimnasio. El gimnasio, tú poco a poco vas levantando más peso, tal, y te puedes adaptar a los kilos. Pero la calistenia es que cada vez ese ejercicio te cueste menos, ¿sabes? ujú, Esa sería un poco también la definición para tenerlo en cuenta. Entonces, si tú no puedes hacer dominadas, pues con bandas elásticas la puedes adaptar o si no hacer progresiones, como remos en barra baja y tal. Y ujú. las flexiones pues las puedes hacer de rodillas. Pero eso es lo fundamental. Además, he visto en tu perfil que te enfocas mucho en esto, en la persona que comienza. O Claro sea, que empieza al que final en calistenia. y te he visto comentar, por ejemplo, si no puedes hacer flexiones, pues se te ve como haciendo flexiones o sea, apoyando las rodillas, ¿no? Exacto, adaptaciones. La adaptación. Mm. Y hay un vídeo también que he visto que en la postura del codo, ¿no? ¿Nos la puede Sí, explicar la importancia que tiene para evitar la lesión, ¿no? claro, el problema es que cuando tú adelantas el codo tiendes a tener el hombro un poquito adelantado y eso hace que sufra más la articulación. Ujú, Y el hombro al final es un músculo súper importante en calistenia, diría yo que el que más, porque lo trabaja en todos los ejercicios. Entonces, pues la idea es intentar no lesionarse ahí, ¿no? Entonces, tú lo que tienes que tener es el codo siempre a 45 grados más o menos y ya ahí justo tener las manos a la altura del pecho y ahí realizas la flexión y ahí el hombro está protegido, no vas a ujú. tener problemas. Y en número de repeticiones, ¿cuántas repeticiones deberíamos de hacer cuando empezamos? ¿Buscamos la máxima o nos quedamos muy por debajo de la máxima? ¿Qué nos puedes aconsejar, Jesús? Yo al principio recomiendo, si tú estás empezando y tal, no llega al fallo, porque al final te va a perjudicar más que llegar a avanzar, ¿sabes? Porque al final te vas a fatigar muchísimo y no es lo que renta al principio. Que hagas tu ejercicio con intensidad, pero sin llegar al fallo muscular del todo. Eso Ujú, ya es en una fase que tú domines más los ejercicios y tal, y así también vas a evitar riesgos de lesión. ujú. ¿Y la combinación con otro deporte se puede hacer? ¿La recomiendas Sí, o nos centramos cuál? yo de hecho empecé, antes de empezar en calistenia directamente, yo empecé también en gimnasio y lo combinaba. Y la verdad que es muy bueno porque tiene los beneficios de las dos disciplinas. Vas a ganar masa muscular más fácil a lo mejor
en gimnasio y después vas a tener la movilidad y las habilidades de la calistenia, ¿sabes? Ujú. Que sí que es verdad que al final el cuerpo es muy específico, es el estímulo que tú le des. Yo, por ejemplo, que ahora mismo lo que quiero son habilidades y tal, lo que me renta es entrenar en el parque, básicamente. No me renta hacer un curl de bíceps. De hecho, llevo casi un año sin hacer un curl de bíceps. Entonces, depende también del objetivo, pero si combinas calistenia y gimnasio, vas a tener buenos beneficios también. Ujú. A mí lo que más me gusta cuando paso por como bien acabas de definir, este maravilloso parque que tenemos nosotros aquí, es el contacto con la naturaleza. O sea, que me gusta mucho estar al aire libre y veo que es un deporte que se puede practicar al aire libre y a la vez, a mí personalmente, que ya tenemos 42 años, que ya la barriguita de cervecera, de esos pequeños, ¿sabes? Veo que es un deporte que se puede compaginar mucho con, o sea, con correr, con darte un paseo por ahí y Claro. después terminar haciendo las barras o al principio, ¿no? Para mí es que es un momento también, el momento de estar en el parque de desconexión, de paz mental, Mm. de estar tranquilo. Sí, 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 A mí, de sí. hecho, es que ya no me gusta, se podría decir, entrenar en gimnasio. Mm. Que si mucha música, mucho agobio, prefiero estar en mi parque con mis barras, tranquilo, escuchando los pájaros Sí, y sí, estar sí. relajado. Es una pasada, ¿eh? Es una pasada. A los que nos guste la naturaleza es una maravilla. Es verdad que el gimnasio tiene otros Sí, beneficios, hombre, ¿vale? no. Que está claro, pero que la naturaleza, el contacto con la naturaleza, cuando se puede estar, yo lo necesito. O sea, yo No, realmente, de verdad, y las personas deberían de tenerlo más. Estamos muy acostumbrados al estar metidos solo en la casa. Y esto es otra cosa que iba a decir. También en calistenia lo bueno, tú estás expuesto al sol. Mucha gente tiene déficit de vitamina D hoy en día. Porque es que no salen a la calle, básicamente. Ujú, No digo que tampoco hagas como yo y te pongas del tirón sin camiseta, pero ujú. bueno, que te dé un poco el sol también. Y es lo bueno de la calistenia. Sí, 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 sí. Y además, fíjate tú que chavales con tu edad, ¿cuántos chavales habrá metidos en su cuarto delante de las pantallas, Claro. ¿vale? Y que no realmente, o sea, que el salir le va a venir súper bien a la hora de, principalmente porque el deporte es salud, ¿vale? Mm. Y después por el contacto que tienen. ¿Es para todo el mundo la calistenia, Jesús? Yo pienso que sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene muchas adaptaciones. Es un deporte que es lo que te he dicho antes, que tú, aunque ese ejercicio en sí no puedas hacerlo, tiene su regresión, es decir, hacerlo más fácil. Ujú. Y esto lo puede hacer cualquier persona. Y poco a poco vas a ir ganando nivel y poco a poco vas a ir mejorando. Pero claro, tienes que tener la cabeza, volvemos a la parte de que he dicho antes del ego. Si no puedes hacer las dominadas, no intentes porque las vas a hacer con mala técnica y tal. Ponte la goma, hazla despacito y controlado. O sea, que las ayudas que en el comienzo para hacer la técnica es con gomas elásticas, ¿no? Como Sí, estas gomas la banda elásticas que vemos. La elástica, banda elástica es... a ver, fundamentadas no del todo, porque hay ejercicios más fáciles, pero es un buen complemento, sinceramente. Ujú. Aunque yo tampoco soy fan 100% de las bandas elásticas. Las veo más como para coger técnica y tal, pero al final, si lo que quieres es ganar fuerza, adáptate al ejercicio, sepáralo. Por ejemplo, las dominadas. Hazlas en forma de negativas, haz isométrico, como si la partieras en tres, ¿no? Como si fuera un puzzle, básicamente. Y ya después, si quieres un poco de técnica, usa la banda, pero para ganar fuerza, lo mejor es que tires de tu peso. Ujú. ¿Te has encontrado ha sido el ejercicio que te encuentras? Personalmente te voy a hablar por ti, ¿vale? Y Mm, después me trasladas a las personas a las que tú llevas, ¿vale? vale. ¿Qué ejercicio es el que se le atraganta, en este caso, a Jesús Rosado? Mm. ¿Cuál es el ejercicio que más te ha costado conseguir? Que cuando lo has dominado y lo has conseguido, has dicho, wow, por fin, que me he A llevado... mí realmente se podría decir que el pino, el pino. Ujú, Pero porque es un ejercicio más diferente de los normales. ujú, No sigue una sobrecarga progresiva como tal, como podría ser muscle up, las dominadas, los fondos, que es más de fuerza, sino que es un ejercicio más de propiocepción, es decir, saber dónde está situado tu cuerpo, ujú, tus piernas, tus pies y tal. Un ejercicio muy de control y de movilidad. ujú, Entonces es un ejercicio que lo tienes que trabajar también constante, casi todos los días le das 10-15 minutos, que tampoco fatiga demasiado, ujú. y que al final es eso, es muy técnico. Yo me he quedado sorprendido cuando se te ve que
que lo marcas y te quedas ahí, ¿no? Prácticamente, ¿no? Quieto, ni para adelante, ni para atrás, ni nada. Y después incluso bajas y haces flexiones, ¿no? Sí, Haces flexiones, ¿no? Que Ar- digamos ya eso es rizar un poco más el claro, rizo, eso ¿no? O ya sea, es nivel un poquito más avanzado. ujú. Y a la parte de mentorizar o de llevar como entrenador personal en calistenia personas, ¿qué has visto que más se le ve atraganta a las personas? ¿Qué Las le cuesta? dominadas. Las dominadas es Wow, lo que más le suele costar a la gente. wow. Yo te tengo que reconocer que, bueno, es verdad que al tener también flexibilidad, como te he dicho, y el deporte que vengo, como tú has dicho, Mm. que es muy individualizado de la persona, que depende. A mí me costó mucho en la preparación de las oposiciones de bomberos, me costaba mucho Las dominadas, las ¿no? dominadas, Mm. ¿vale? Porque pedían 21. Hostia, 21 era el 10. no es más Yo número. sí, sí, yo conseguí hacerla. O sea, con la técnica y demás se consigue. Y es verdad que el peso también, claro, cuando tiene bastante bien desarrollado lo que es la espalda, el bíceps, la técnica y tú pesas poco también, pues creo que es más fácil, ¿no? Sí, claro, Que, porque al final yo, por ejemplo, cuando he estado más pesado y tal, con más grasa y tal, me costaba mucho más tirar claro, de mi cuerpo. Es claro, así. claro. Y hay un ejercicio que tú me vas a decir el nombre, pero bueno, yo aquí lo explico. De todas formas, lo iré poniendo también por aquí por pantalla, ¿vale? Nuestro editor pondrá aquí también las imágenes. Pero hay un ejercicio que es el de... Es que no sé cómo se llama, pero bueno, te agarras a la barra, Mm. ¿vale? Y te subes para arriba. Ah, el Maselá. Sí, ¿Macelar se llama ese? sí. Macelar, ¿no? Vamos, Eh, Maselá lo digo yo un poco vale. en andaluz. Bueno, Pero bueno, sí, 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 sería. Marcela, claro, de todas formas lo pondremos bien escrito de todas formas, ¿vale? Es que, claro, el speak English, Claro. ¿no? Yo soy fatal también, No, no yo te tampoco te preocupes. creas que voy muy sobrado. Yo voy ahí cortito. Es la asignatura que tengo todos los años y al final acabo dejándolo. Pero bueno, ¿cómo se coge esa técnica? Porque yo lo veo y para mí yo creo que sería mi mayor reto. O Mayor sea, reto, ¿no? sí, Sí, conociéndome a mí y viendo que ya he hecho dominadas, que bueno, desconozco mucho ejercicio, que lo mismo llego a hacer otro ejercicio sí, dice tú te y cuesta más. Pero bueno, ese claro, es como el más es, visual, ¿no? es como el que yo siempre he visto Claro. y yo nunca he conseguido, Sí, ¿sabes? a la gente así es el que más le suele llamar la atención. Incluso más que el pino y eso. Es que se ve fácil cuando tú lo haces Sí, y no, no no es una vez fácil. nada más, tú lo haces una, otra, otra. No es fácil, Y, pero te explico el por qué. Porque al final se compone de dos movimientos, que es una dominada o un tirón explosivo, es decir, que mínimo la barra te tiene que llegar aquí a la altura del pecho, ¿no? Ujú, Y una vez que estés ahí, tienes que meter la cabeza y realizar un fondo en la barra. ujú, Entonces eso, tienes que tener muy buena fuerza de tirón. ujú. O sea, que la parte técnica está en el tirón que le pegas Exacto. hacia atrás, El ¿no? tirón alto, explosivo. Eso al Ujú. final es lo que te da el muscle up. ¿Y cómo lo podremos trabajar eso con cuerda, ante previo en las barras que tú llegas y apoyas el suelo? ¿O cómo se practica? A ver, hay varias formas, pero los ejercicios al menos que más funcionan y los que reconozco yo que más sirven para esto son trabajar las dominadas altas. Es decir, si tú, por ejemplo, la dominada normal te la llevas aquí, pues coges banda elástica, te la vas llevando cada vez más para abajo, Ajá. vas a ir ganando explosividad y también las negativas de muscle up son muy buenas. Es decir, te subes a la barra y vas haciendo una bajada controlada, despacio. Ujú, ujú, Pero, y eso, y a través también trabajar el tirón por separado, es decir, tener un numerito de dominada considerable, que al menos tú tengas 10 bien hecha y bien ejecutada. ujú. Pues me la apunto, ¿eh? Me la apunto. De todas formas, como voy a estar contigo, voy a saber hacerlo seguro, ¿vale? Hablemos de lesiones también, ¿vale? Vale. Que es una de las cosas que a la gente le puede frenar un poco, ¿vale? ¿Qué punto de lesión ves tú? Ya hemos hablado que la lesión viene por lo que realmente te sobrecargas más de lo Sí. que debes, pero ¿cuál es la lesión típica en vuestro entrenamiento o Vale, deporte? principalmente tema de hombro, porque al final es lo que te he dicho, es el músculo más importante, lo tienes que tener fuerte y sobre todo móvil, es decir, que tengas buena movilidad, buen Ujú, rango de movimiento y el codo, el codo. ujú, Aunque el codo, vamos, voy a hablar y voy a tocar madera, no he tenido yo nunca lesión ahí, ujú. sobre todo cuando he tenido así en los hombros. Y bueno, a lo mejor un poco en la espalda también, que sufre también algunos ejercicios, pero principalmente hombro y codo. ¿Recomiendas alguna suplementación, Jesús? ¿O hay alguna alimentación en tu día a día que va enfocado a eso, a cuidar de tu Mm. musculatura y demás? ¿Nos puedes explicar
por ejemplo, cómo puede ser una alimentación buena para la calistenia? Para la calistenia, pues principalmente harta en proteína, ¿no? Que al final es de lo que nos recuperamos cuando hacemos un entrenamiento de fuerza. Después, una cantidad considerable y de grasa saludable, como puede ser aceite de oliva, aguacate, frutos secos. Y también meter carbohidratos, que yo personalmente prefiero que sean complejos antes que simples, porque el simple te va a pegar un pico de insulina, que al final calistenia no suele ser un deporte que tú entres en deuda de oxígeno, como puede ser la carrera o tal. Ujú, Entonces recomiendo un carbohidrato con más fibra para que te sacie más y así pues tengas el aporte de energía suficiente para poder rendir entrenando. ujú. ¿Y qué tiempo de descanso hacéis? Antes nos has dicho de 4 días, ¿vale? Y Mm, entonces descansamos 3, ¿vale? Pero en el ejercicio en concreto, es decir, cuando yo empiezo a entrenar, ¿qué tiempo de descanso tengo que dejar yo entre ejercicio y Entre ejercicio? series, Por ejemplo, ¿no? vale. Para no sobrecargar ese músculo y no Mm. fatigarlo. Esto depende de también la modalidad un poco que hagas de calistenia, porque por ejemplo en resistencia vas a descansar poco, al final trabajando con los EMOM y los ANRA vas a descansar poco tiempo, pero para una persona que lo que quiere es desarrollar fuerza y tal, un descanso de 3 minutos para arriba, que tú seas capaz de rendir bien en la siguiente serie. Yo Ujú. a veces cuando entreno ejercicios de tensión isométrico, yo llego a descansar 5 minutos sin problema. Wow. Que no es como el gimnasio que tú Eso. dices, no, tío, máximo 90 segundos de descanso. Es que al final tú lo que quieres buscar es fuerza máxima y Ujú. rendir lo máximo. Entonces, de 3 minutos para arriba. Ostras, pues no lo sabía, ¿eh? Porque Sí, sí, normalmente estamos acostumbrados a escuchar eso, a escuchar 60 segundos, o sea, un minuto, ¿vale? O 90 segundos, como tú has dicho, mm, ¿vale? Para que no se relaje tampoco mucho el músculo. En este claro. caso, Pero eso para la hipertrofia, sobre todo. eso es. Sí, O para resistencia. Cuando tú quieres levantar lo máximo y hacer el máximo rendimiento, tienes que meter descanso, tío. claro, tienes que estar lo más fresco posible, ¿no? Digamos, Exacto. ¿no? Cuanto más al final, pues más potencia le puedes meter a ese primer Claro. ejercicio, ¿no? Que es lo que busca la calistenia en este Mm, caso, ¿no? Está, no lo sabía, ¿eh? La verdad que, sí, que, sí. que todo deporte requiere, o sea, ese conocimiento, ¿no? Y demás. La verdad que es un mundo que me gusta. Y lo veo, tú me has dicho que para todo el mundo. ¿Y hay alguna persona que se te haya a ti un poquito, que haya buscado la calistenia y haya acabado abandonándola? Haya dicho, "Uf, mira, Yo al final... principalmente cuando la han abandonado es porque mentalmente no han estado capacitados para ello. Pero bueno, sí que es verdad que a lo mejor gente que esté muy pasada de peso y bueno, tenga alguna lesión de hombro muy gorda, pues a lo mejor ahí sí se le puede escapar un poco, pero realmente si esa lesión se la cuida, fortalece ese músculo, esa articulación y después baja de grasa, pues puede hacerla sin problema. Yo creo que es un deporte que tendríamos que probar todo el mundo, la verdad. Sí, Me encanta. O es que al sea, final el ser humano está hecho para colgarse y está hecho eso para hacer un entrenamiento más funcional, ujú. más que le sirva a su día a día. Sí, 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 sí. No ir al gimnasio y tirar de un cable, sentarse y estar parado ahora 5 minutos, estar con el móvil y volver a darle ahora otra vez. Mm, Es verdad, ¿eh? Y a mí lo que más me gusta es el movimiento con tu propio peso. O sea, que es lo que más me llama la atención, ¿sabes? Porque al final te hace sentirte ya con mi edad, tú eres súper joven, o Mm. sea, tú tienes 22 años ahora mismo, pues imagínate. Pero cuando ya vas cumpliendo una edad, ¿vale? Te hablo por experiencia, eh, este tipo de ejercicios lo veo como te sientes mucho, muy... Cuando lo logres hacer, sé que me voy a sentir súper bien de haber Claro, conseguido te eso, sientes muy ¿sabes? realizado, ¿sabes? Eso. Creo que te sientes realizado, ¿sabes? De que, fíjate tú, si consigo con 42 años hacer el muscle up, o te imaginas, ¿sabes? Sí, Me hombre, te veo, imaginas, no, lo va a lo conseguir. consigo, ¿sabes? Yo lo veo y digo, wow, imagínate con 50, imagínate cuando llegues tú a esta edad, cómo puedes realmente tú trabajar tu propio peso. Es súper gratificante, ¿eh? Sí, La además, verdad y yo que... conozco gente que tiene de 50 para arriba que hacen calistenia. Y ¿Sí? tienen sus dominadas, tienen sus cosas. Ujú. Claro, me imagino que a otros niveles, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, Que, hombre. claro, la edad es fundamental, Pero al fin ¿no? y al cabo yo pienso también que la edad la puedes aprovechar para dos cosas. O para, por así decirlo, descuidarte o incluso para progresar más. Sí. Sí que es verdad que, bueno, ya con 50 puede haber una bajada de rendimiento, que es normal, pero es que hay gente que su pico lo alcanza sobre los 40 si se ha cuidado previamente y tal.
Ahora, si ha tenido malos hábitos, tema de mucho alcohol, tabaco, no ha entrenado, pues ahí no, ¿sabes? Sí, sí, Pero sí. si se está cuidando, fíjate Cristiano Ronaldo, ¿no? Sí, Su claro. pico lo tenía, vamos, Está claro, está ya claro. con 30 y algo. Para mí es un referente, ¿eh? No, Para mí es sí, un para mí. referente, ¿eh? Para mí, la verdad que Ya no a tema deportivo, sino a mentalidad. no, no, total. Como persona, te digo, vamos, como persona y como profesional. O Claro. sea, yo analizo mucho a estos profesionales. Sobre todo, me gusta mucho cómo controlan la parte emocional en momentos críticos. Es decir, cuando me pongo en su situación, coger un balón, que te estén viendo millones de personas en todo el mundo, que sea la final de y que dependa que tu equipo gane y la consecución de ganar, que es que ganen millones y millones y millones y millones, aparte del premio de ganar esa copa, pues wow. O No, y es que además sea, es un wow, ¿eh? tío que lo siente. Vamos, que Cristiano ha llorado más de una vez en alguna final. Hombre, claro, está claro, está claro. Además son humanos, o sea, no Sí, son claro. robots, son personas humanas como tú y como yo, y es lo más bonito de todo esto. O sea, que al final tenerlo es que tú estás sentado ahí, ¿vale? Y yo estoy sentado aquí, pero al final somos dos personas humanas con los mismos miedos, o sea, parecidos, ¿no? Pero con los mismos miedos, las mismas inseguridades y los mismos problemas. O sea, a lo mejor tú tendrás un problema, como yo le llamo, hay problemas del 1 al 10, Mm. ¿vale? Tú a lo mejor puedes tener un problema número 3 con 22 años y yo podré tener un problema número 6 con 42. O a lo mejor podemos llegar a invertirlo y tener un problema 10 o un problema 1 al contrario. Pero que eso no quita que tú como persona seas el que realmente tomes ese problema desde un punto de vista u otro. Sí, O claro. Al sea, final todos tenemos nuestros miedos, inseguridades. Inseguridades, eso es así, ¿sabes? pero con 22 años, las palabras que salen por ti y te estoy escuchando, o sea, aquí tenemos, después hablamos de la juventud, ¿vale? Fijaros, ¿vale? Sí, que a la Eh, juventud nos menosprecian, dice, no, es que no vaya a sacar para allá adelante, no vaya a hacer nada. Depende de qué juventud, ¿no? Está la efectivamente, juventud que sale de fiesta todos los fines, que no hace nada en 3 semanas y está esperando a emborracharse y a drogarse. Y está la efectivamente. juventud que de verdad trabaja en sí misma y quiere sacar su máximo potencial. Chapó, vamos, de verdad. No se puede meter en el saco a todo el mundo. Claro, Ya eso está. es. O sea, Eso cuando es. hablamos no podemos hablar. O sea, hay que hablar de lo que realmente tú estés viendo en ese momento, de Mm. verdad. Si la juventud, hay un chaval joven que la está liando, pues bueno, ese en concreto la está liando. Pero si después al lado hay otro que está en la biblioteca o que está preparándose o que está aquí emprendiendo, o sea, Exacto. ¿no? Y con una buena vocación, que al final es una de las cosas que te quería preguntar ahora también, Mm. ¿vale? Que ya hemos hablado de la parte, digamos, técnica y deportiva y hemos Mm. puesto a todo el mundo y ahora nos vamos a meter en la parte de ese emprendimiento, ¿vale? De cómo tú realmente decides intentar, ¿vale? De profesionalizar esa pasión que tú sientes, ¿no? ¿Qué le puedes decir a un chaval que te esté viendo ahora mismo de tu edad o incluso menos, que no quiera a lo mejor, que esté aburrido estudiando y no Mm. quiera seguir con los estudios, que los estudios son súper Sí, importantes, claro, ¿vale? pero Eh, al final no es todo. eso, efectivamente. Yo defiendo que hay que tener una gran base, ¿vale? Mm. Lo que pasa es que ya llega un punto y una edad en que tú tomas una decisión y dices, aquí voy a estar perdiendo el tiempo o me dedico a lo que al final la vida es de ganarte la vida. Sí, O a sea, mí, vamos, que a mí es que me pasó porque yo, por ejemplo, en la ESO bachillerato me notaba un poco perdido, sin saber qué hacer, hasta que me di cuenta que lo mío era el deporte. Y digo, voy a profesionalizarlo a través de hacer algún estudio. Yo tengo un grado superior de deporte. Me voy a seguir formando por mi cuenta, que esto es importantísimo. Aunque tú hagas algún estudio específico de algo y tal, sigue formándote por tu cuenta. Yo estudio casi todos los días, a través de vídeos, podcast, leyendo y tal. Y te dedicas a ello, tío. Te dedicas a tu pasión, básicamente. porque al final la vida se trata de lo que te estaba diciendo, de ganarte la vida. Sí, O sea no se trata de tener una pared llena de títulos claro. y 0 euros todos los meses. O sea, al final se trata de dedicarte a tu pasión y saber monetizar esa pasión. Para mí, Exacto. o sea, eso es lo que yo le Eso es transmito la a mayor Mariela, ¿eh? libertad que O sea, existe. yo digamos, a toro pasado, ¿vale? Que yo vengo de otra época muy parecida a la de a la de tu mami, ¿vale? Y demás, que venimos
de un mensaje de nuestros padres de la titulitis, Sí. ¿vale? De que ellos veían al que estaba en el banco sentado y es que mi hijo tiene... Ay, que mi hijo esté bajo, ojo, bajo lo mejor que querían nuestros padres para nosotros, que al Sí, final, claro. todo Pero padre. eso crea un problema hoy en día y es que hay demasiada gente con titulitis Claro. y al final nadie es específico en lo suyo ni nadie realmente sabe cómo desempeñar lo suyo. Porque te Efectivamente. dan una base muy teórica, pero tú después no sabes cómo aplicarla. Yo es que lo digo por experiencia, estoy trabajando con gente que tiene carrera, que tiene máster y tal. Yo lo que tengo un grado superior, pero lo que ha adquirido mucha experiencia también. Que al final pienso que es muy importante. Yo lo que sí le puedo decir, y se lo transmito ya a Marila desde pequeño, es que la lectura sí tiene que estar en toda persona. Sí, O eso sea, es un hábito es importantísimo. en la lectura y ennichada, digamos, lo que te apasiona. Por Claro. ejemplo, en tu caso, la que no pare, como tú has dicho, que no paras de formarte, de Mm. leer, de ver vídeos. O sea, ahí es donde está realmente la formación. En lo otro está un título para trabajarle a otros, ¿vale? Que es Exacto. respetable, que el que quiera. Pero para eso, Y que para, consigan ellos su sueño, no tú. efectivamente, Básicamente. que oye, que es respetable, que tiene que haber de todo en No, esta y aparte vida. es parte del proceso. Yo vengo Sí. de hacer otro tipo de trabajos también y tal. Y, No, y es bueno y que no es fácil. es bueno que lo hagas porque así valoras ahora más después lo que No, tienes. hombre, por O sea, supuesto. Yo ahí, cuando a lo mejor estaba cansado de estudiar, llegaba el verano y lo que iba a una fábrica a ponerme a trabajar, o yo qué sé, me iba a la feria a trabajar también, tal. Digo yo, prefiero estar estudiando. claro, claro, es así. Pero yo veo a ustedes y me gustaría sobre todo que, de hecho, este podcast va también de por ahí, de contar historias, pero para que la gente un poco abra los ojos, se sientan identificadas también, vean oye, que es posible, vean tanto el que lo ha conseguido como el que está empezando a conseguirlo, como el que está realmente perdido y dice, "Uf, voy por aquí, ¿vale? Yo me traslado a tu edad, yo nunca tuve claro realmente, a mí me gustaba mucho el deporte, pero como tenía eso en la mente de que me habían inculcado que tenía que terminar una carrera, que tenía que tener un título y demás, yo retomé los estudios con 20 años o así. Mm. Terminé bachillerato, hice el acceso a la universidad, hice un año de psicología y claro, yo lo que quería era cambiar laboralmente. Entonces al final hice un grado superior. Súper rápido, pero para ascender dentro de la empresa. Y buscando la titulitis. Y después Claro. obtuve el título y digo, bueno, ahí está el título, ¿ahora qué? Ya está, O no, no sea, tengo más nada. ¿sabes? Sí, es verdad que tengo un gran conocimiento que me aportó mucho, que no te digo que no, porque había una parte de formación y a mí me encantaba lo que es dar formación a las personas. Ahí aprendí muchísimo. Pero después, en realidad, lo pienso y lo analizo y digo, tío, la vida va de ganarse la vida, tío, Silvina, y de ser feliz con lo que haces, ¿sabes? Y vas encontrando un camino u otro y donde te encuentres bien, explotarlo es fundamental. Yo esto sobre todo me lo llevo al tema de mi trabajo actual, ¿no? Que al final el grado supremo ha venido bien para acceder a ese puesto, pero realmente lo que soy yo como persona, los valores que transmito, el tema de la práctica, tal, eso lo he ganado yo allí, ¿sabes? Eso no me lo han enseñado a mí en el grado, ¿sabes? Hay una cosa que percibo en chavales que están terminando, que no lo he percibido en ti realmente, ¿vale? Que es el saber pasar por esas sombras. Es decir, hay un proceso antes de tú conseguir tu objetivo que tienes que pasarlo. Y tú lo tienes ya más que pasado. O sea, tú ya has pasado por él. Es decir, tú eres consciente de que primero tienes que trabajar, currarte ese oficio, ¿vale? Claro. Para después coger ese aprendizaje del que estás cogiendo. Mm. Es que muchos salen con ese título también, ¿vale? Y se piensan que ya lo saben todo. No, por supuesto ¿Vale? que no. Entonces, la humildad tiene que estar Hombre, eso fundamentalmente es en el... principal. Eso es principal. O sea, porque si no tenemos la humildad, nunca vamos a aprender. O sea, si yo lo traslado a mí en mi gremio, ¿vale? Aquí han pasado chavales editores de vídeo y han pasado unos buenísimos. O sea, no volvemos que no vamos a meter todo en el mismo saco, ¿eh? Sí, claro. Han pasado unos buenísimos, pero he percibido en otros que han pasado ya como venían con una forma de ser como que ellos eran superiores a la persona que le estaba dando el trabajo, ¿vale? Y aquí no somos ninguno ni superiores ni inferiores. Lo que sí es verdad que, bueno, si una persona lleva 8 años ganándose la vida con este gremio, por lo menos se merece, creo, un respeto,
O sea, por lo menos es una persona que lo está demostrando. Sí, pero que a ti siempre te faltan cosas por saber. Igual que siempre hay alguien más fuerte que tú. Es que eso es así, tío. Y es lo que realmente me gustaría que, bueno, lo estás transmitiendo tú aquí, ¿no? Que se enteren algunos chavales también. O sea, y yo que es fundamental pasar por un momento de sombras y aunque no te guste, porque está el Claro. aprendizaje. Es O que sea, es lo que porque toca. bajarse al barro. O sea, claro, no se puede entrar, tú no puedes pretender entrar a trabajar y estar ya de jefe. Claro, No, exacto, no. Tiene no, que ir no. paso por paso. Efectivamente, tiene que ir poco a poco. Me gusta mucho esto que has traído aquí a la mesa, en el mundo de estar perdido en los Mm. estudios, de no saber hacia dónde va, ¿vale? ¿Qué te hizo tirar por el deporte? O sea, me has dicho que te gustaba mucho, pero ¿hubo alguna influencia en tu entorno? ¿Alguien te comentó, te orientó? Hombre, a mí me gustaba mucho y es lo que quería hacer realmente, pero no sabía qué formación escoger, esto, tal. Estaba un poco confundido. Y un amigo mío, vamos, de mis mejores amigos, que se llama Rafa, desde aquí le mando un saludo, pues fue el que iba a hacer ese grado y me guió para meterme por ahí eso, ¿sabes? Ujú. Y lo acabaste terminando. Sí, O sea, me al lo final. saqué el año pasado. Al final. ¿Qué consejos le podías dar a algún chaval que esté ahora mismo un poco perdido? ¿Qué le podías dar? Principalmente que empiece un poco a trabajar en sí mismo, que empiece a entrenar, empiece a leer, empiece, incluso se podría decir a emprender un poco. Y eso, que evite los malos hábitos, básicamente. No digo que tampoco no pueda divertirse, pero siempre con moderación. Claro. Yo siempre he tenido, claro, ¿verdad? Todo tiene su edad, ¿eh? Y todos hemos Sí. pasado por esa edad y también el salir con los colegas es súper beneficioso, No, yo a día de hoy ¿vale? salgo también, Eh, pero ya eh, no es como antes. Ya cuando tú tienes el foco en una cosa y tal, yo ya la cabeza no la tengo igual de tranquila. Es claro. decir, que antes a lo mejor con 18 por ahí me pegaba una fiesta, me hartaba a lo mejor a beber, lo digo. Ujú. Ya llevo casi un año sin beber, es lo mejor que he hecho, sinceramente. Y ya cuando salgo, me divierto, pero no es lo mismo que antes, porque ya tengo el foco en otra cosa y ya no es la frecuencia, porque antes salía todos los fines de semana, ya no. Claro, claro. Ya cuando uno se centra en algo, lo que más disfruta es del día a día, no del fin de semana. Que es lo que le pasa a mucha gente, que no hace nada entre semanas y lo que espera es a disfrutar el fin de. Yo no, yo disfruto todos mis días. Trabajando, entrenando, aportando valor a la gente. Es así. Impresionante, impresionante, la verdad, que con tu edad ya lo tengas tan claro y sobre todo que vayas haciendo eso. O sea, tus palabras al final espero que calen en muchísimos chavales de tu edad, ¿vale? Y que estén ahí un poco perdidos, que también hay que decirle que si lo están es normal, ¿vale? Que nadie tampoco nacemos con una brújula ni sabemos dónde estamos. Yo el No, primero, claro. yo Al el final yo he primero. llegado a donde soy. Vamos, y me falta todavía muchísimo por crecer a través de lo de antes. Por eso, que se fijen en ti en este caso me encanta que lo traigas a la mesa, ¿eh? La verdad que me quito el sombrero, ¿eh? Me estás hablando y chapó, ¿eh? Gracias, ¿eh? Chapó, chapó, chapó. Al final el trabajo que estás haciendo, esa gotita, había una reflexión que decía que no era, no hay una cosa más fuerte que el agua en este caso, que es capaz de perforar una roca, ¿vale? Solo lo que le falta es el tiempo. Es decir, si nosotros ponemos una gota de agua en un chino, ¿vale? En una roca, que es súper duro, si la dejamos durante X tiempo, al final va a acabar perforando la roca, Exacto. Sí, ¿vale? sí. Entonces, eso trasladado me veo yo y me gustaría, bueno, te veo a ti y veo a mucha gente que está enfocado en esa gota diaria, al final se verá el fruto, El ¿eh? resultado, Te lo claro. garantizo, te lo Lo que no garantizo. puedes pretender es que esa gota ya perfore la piedra por completo de una sola vez. Efectivamente. Entonces, con esa mentalidad vas a conseguir lo que quieras, ¿eh? De verdad, ¿eh? Me encanta, la verdad, Jesús. El, y sobre todo eso, me encanta transmitírselo a la mayoría de chavales que nos vean. El mundo de la calistenia, ¿de dónde viene aquí? O sea, al final viene copiado de Estados Unidos, se creó aquí, Sí, la ¿sabes la historia? calistenia principalmente viene de Nueva York, de los barrios de allí. Ujú. Pues eso, la población de allí empezaron a entrenar lo que es al aire libre y tal. Eso, la calistenia moderna.
pero realmente la calistenia viene incluso de la antigua Grecia, que ya calistenia significa kalostenos, que es un término griego, y ya la practicaban desde entonces. Pero lo que es la calistenia moderna y tal, viene desde Nueva York y desde el año 2000 aproximadamente, por ahí. Sí, o sea que lleva bastante Sí, ya ya lleva un un tiempo. tiempecito. No es tan conocida como debería, la Ujú. verdad. Pero bueno, poco a poco yo pienso que este deporte tiene que explotar y que va a pegar el boom, tarde o temprano. De hecho, cada vez vemos más parques de calistenia en los sitios, en vez de las típicas máquinas estas que hay para los abueletes que realmente no tienen mucha utilidad, ¿sabes? Ujú. Sí, que se ve cada vez puesta por más parques, la Sí. verdad. Y se ve porque me imagino que ustedes, la juventud, hombre, es un punto donde se reúna. Mm. Porque al final, cuando vais a hacer calistenia así en un parque, la interacción con otros colegas y demás, o sea, al final el momento de relación está, ¿no? No, hombre, claro, ya al O sea, final el entrenamiento no es que pase un segundo plano, porque se entrena, pero también lo que son las conexiones, gente que conoce y tal, es muchísimo mejor que la gente que conoce, yo qué sé, en una discoteca, la verdad. mm, Son gente de más valor, la verdad. sí, que al final lo utilizáis también, o sea, como un punto de eso, de quedar con los Claro, colegas, ¿no? exacto. Está bien. Y trasladado a mi edad lo mismo, ¿eh? O sea, No, que al hombre, final, sí. que a mí me encantaría, si empiezo en este mundo y demás, tener ese punto donde voy a, mejor ese punto que en el bar tomando cerveza. O Exacto, sea, eso es muchísimo mejor. ¿sabes? Además Que que yo allí estoy desde niños pequeños hasta gente con 50 y pico años, sí, incluso gente con 60. sí, Allí fíjate, me ¿eh? encuentro yo gente de todas las edades. Ujú. Lo que sí, eso, al final, ayudarles a entrenar y tal, es lo que también intento. Bueno, Jesús, hay una de las cosas que no quería terminar la entrevista sin hacértela y me gustaría saber qué opinabas de ella, sobre todo porque, bueno, se ve a mucha gente, a ti se te ve súper musculado y súper fibroso. Sí. La parte de anabolizantes y demás, el típico pinchazo de Mm. gimnasio, ¿qué me puedes decir de eso? No, yo para empezar a decir que, bueno, que mi físico es totalmente natural y yo, la verdad, es una cosa que estoy totalmente en contra. Básicamente porque aquí es que lo malo, que los anabolizantes, desde mi punto de vista, es como una droga, básicamente. Al final es algo que te potencia, pero a capacidades que el cuerpo humano no está hecho, no son cosas, no son resultados reales. Y al final, si lo dejas, tú te vas a querer ver en tu punto más alto, ¿no? Entonces vas a volver, vas a recaer. Es una cosa que afecta negativamente a la salud y que al final pues, estás inyectándote, es que estás con una jeringuilla ahí. Y yo lo veo súper peligroso, ¿vale? Y desde vuestras edades es fundamental que lo tengáis súper claro porque al final percibo y conozco a gente que se inyecta, ¿vale? Sobre todo, yo lo veo sin sentido porque al final, por verte bien y nunca vas a terminar de salir de ese círculo. Claro, al O final, sea, ¿por qué? Porque esto es un problema que viene de tu mente, te falta autoestima. La gente que se pincha, hay estudios diciendo que tienen problemas mentales o han tenido antes. Y al fin y al cabo, hoy en día, antes a lo mejor no tanto, pero hoy en día el físico natural tiene mucho potencial. De hecho, ves físicos de culturismo natural incluso, que dices tú que parecen estar inyectados y realmente no. Lo que tienen es un trabajo previo detrás. E incluso también físicos de calistenia. Es que el físico natural, hoy en día, como la alimentación es más óptima, ha avanzado muchísimo, se puede llegar a un mejor resultado, sin tener que utilizar esa mierda, la verdad. sí. Yo lo veo como la acabas de definir antes también, como es una droga prácticamente Mm. y las drogas son súper adictivas. Y el que entra en ese círculo, pues no puede salir de él porque al final se mira en el espejo y nunca se ve bien. Y todos los años acaban por pincharse. Claro. Una, dos y tres veces o la que hagan falta, ¿sabes? Con las consecuencias para la salud que eso tiene. No, y aparte que tú una vez ya que entra eso en tu cuerpo, tú ya vas a tener cosas malas. Es decir, vas a tener que usar una terapia de reemplazo de testosterona, vas a tener como que mantener ese punto si te has metido unas dosis ya altas, casi de por vida, ¿sabes? Es decir, que no lo vas a poder dejar, porque Ujú. vas a tener una bajada hormonal, vas a tener problemas. Sí. Es muy rápido cuando la gente también
señala a ciertas personas porque estén musculadas y no saben muy bien cuál es la diferencia. ¿Cómo podemos ver la diferencia entre una persona que se pincha anabolizantes y otra que sea natural? Sí, a ver, sobre todo lo que destaca es la vascularidad, es decir, la cantidad de, bueno, de las venas y tal, que tú estás a lo mejor sentado como estoy yo ahora y tienes unas venas ahí que dices tú y yo, esto no es natural, es como si estuviera ahora mismo bombeando en el gimnasio, entrenando. Ujú. Sobre todo el tema de los hombros muy redondos, ahí también da a sospechar de que usa química. Y el tema de los trapecios, que es uno de los principales receptores de cuando tú usas esa sustancia, pues como que se desarrolla muchísimo. Como que se nota que no es natural esa Ujú. zona, ¿sabes? Yo he visto en mucha gente que consume eso también como, claro, como eso va a la musculatura, Mm. digamos, para desarrollar la musculatura y músculos tenemos en todo el cuerpo, ¿vale? Incluso en la cara hay una cosa que es la mandíbula, que les veo de masticar, de comer, Sí. ¿vale? Desarrollan mucho también, algunos desarrollan la mandíbula, se les ve como una mandíbula más ancha, porque claro, aquí tenemos un músculo nosotros, Sí, claro, se ¿sabes? hipertrofia esa zona Claro, también. como la ejercitan ellos Mm. masticando, ¿sabes? Como que les veo así y a algunos le cambia la voz. Claro, También, al a que sí, le final la cambia. voz se te puede. Pues hay dos cosas, o que se te ponga más grave o incluso se te ponga más de pito. Sí, 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 sí. Y lo peor que yo veo y que se ha escuchado siempre, como no le da miedo a algunos chavales, ese tema, es el tema de, bueno, después la impotencia que te da a la hora de mantener sexo con tu mujer o con tu novia. O sea, ¿no? Que eso te toca el tema de la impotencia también, ¿eh? Hombre, claro, eso Que, llega el punto de que sí, por como no favor. uses química es que ni se te va a levantar. Vamos, eso es impresionante, ¿eh? De verdad, ¿eh? Yo digo, vamos, Dios mío, que... Pero Ricardo, ¿tú sabes cuál es el problema también? Que los chavalitos de hoy en día se guían mucho por los influencers, que Claro, le venden un físico que es natural y no es natural. claro. Vamos, y aquí me meto en polémica. Físicos como el de Andoni, físicos como el de Tomás Massa, no son naturales. Mm. La gente quiera creer que sí, pero es que no son naturales. Usan química. Lo que pasa es que usan un tipo de química que hace que no se note tanto, demasiado. Pero tú no puedes medir 1,85 m, pesar ciento y pico de kilos, estar en un punto de definición casi, vamos, irreal de competición y levantar unos pesos. Eso es que es imposible. Ahí Mm. hay sustancia detrás, está claro. Yo lo veo, lo percibo súper claro cuando no es anormal. A ver si me entiende. Cuando yo veo a un tío que se ha trabajado el cuerpo, lo tiene curtido, está petado y se Mm. ve en culturismo natural, ¿vale? Muchísimo. Que yo no sé hasta qué punto también el culturismo Sí, a ver, ahí natural. O también hay cosas sea, que yo no me creo del todo, yo la no verdad. lo, yo no lo, pero bueno, sé el trabajo que cuesta, porque Mm. como lo he trabajado y he estado, pues sé el trabajo que cuesta al final conseguir ese punto, ¿no? El, lo anormal, es decir, cuando tú tienes un brazo como una pierna, o sea, no, por mucho que yo coma, o sea, mi brazo sí, yo lo he tenido un momento, he estado más, pero por mucho que yo coma, mi brazo va a tener un tope. Es No, decir, claro, es así. ¿sabes? No, cuando ya superas ese tope es cuando yo veo que realmente que está la química por medio. Y esos ejemplos que has puesto, o sea, yo no sé si ellos realmente lo dicen o no lo dicen, pero que está claro. Pero tú sabes cuál es el problema de todo esto, que no entienden cuál es lo óptimo para el ser humano. El ser humano lo óptimo para él no es el punto máximo de hipertrofia. Al final tu entrenamiento lo que busca es que tú tengas un cuerpo más óptimo, es decir, que tenga la mayor capacidad de resistencia, de fuerza, también se incluye la hipertrofia, ¿no? Y movilidad y tal. Entonces, esta gente solo se basa en la hipertrofia, el músculo, pero deja todo lo de antes detrás, ¿sabes? Ese es el problema realmente que hay. Tú tienes que entrenar para tener un cuerpo más óptimo. Un cuerpo atlético, Claro, ¿no? Al exacto, final, funcional, funcional, que como te tú valga más dices. para el día a día. Eso Por es. eso al final en cuerpos de seguridad del Estado, cuerpos como los bomberos, al final ¿qué te piden? Que tú seas ágil, que seas fuerte, que seas resistente. Es Sí. que es eso, Sí, 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 yo creo que es fundamental, ¿eh? Eso sería un cuerpo súper saludable, para mi claro. punto de vista, ¿eh? Tanto hombre como mujer, ¿eh? O sea, que tengan todos esos requisitos que acabas de decir es Que al fundamental. final la calistenia lo que trabaja un poco eso, porque la calistenia trabaja la resistencia, la fuerza, también la hipertrofia, porque al final con estos ejercicios ganas masa muscular, también trabaja mucho la movilidad, al final es que es muy completa. Hmm.
al final te crea eso, te crea al final ser un cuerpo atlético. Claro, ¿no? exacto. Está Lo claro. que hoy se conoce también un poco como entrenamiento híbrido, pero eso en realidad no es entrenamiento híbrido, eso es lo que se conoce como estar sano. Ujú. Bueno, pues me ha gustado mucho saber tu opinión al respecto de los anabolizantes y sobre todo espero que le haya quedado bastante claro aquí a todos los que realmente... Sí, algunos me reventaráis en los comentarios, pero vamos, Bueno, no pasa yo nada, no tengo problema. al final somos libres y es tu opinión. Oye, ellos tendrán la suya, es respetable. Lo que sí es que me gustaría que se quedaran con el mensaje es que el mensaje va para el bien. Sí, O claro. sea, que tu mensaje va para esos chavales que están viendo a esos referentes, ¿vale? Y a lo mejor están un poco hasta frustrados en su casa. Hostia, pues yo no puedo conseguir ese Claro, físico, ese es el problema. ¿vale? Tenemos al típico de turno Sí. de gimnasio que te lleva a una cierta edad, que al llevarte a una cierta edad tiene un conocimiento por un bagaje que tiene y lo que va buscando es, al final, todos los Sí, billetitos, sacarse porque su dinero. ya está, o sea, porque al final los anabolizantes y esteroides, lo que hay un gran negocio detrás que lo No, hombre, flipa. claro, un O sea, que mercado negro me- impresionante. impresionante, Y vamos. que se podría decir que incluso cada día va creciendo más. Porque cada vez ves más gente que usa sustancias en los gimnasios. Yo te lo podría comparar realmente hasta con el mundo de las drogas. Fíjate Sí, tú. O sea, creo básicamente es una droga. es que es otra droga más. Porque O sea, legalmente no se puede usar. Al final es algo que se usa tema con jeringuillas y esas cosas. Y que al final crea una adicción. sí. Es una droga. Está claro, vamos. Pues al final, y lo que te machaca al final el cuerpo. O sea, Sí. que Que otra cosa que iba a decir, yo no digo que esa gente no tenga a lo mejor su trabajo y su constancia detrás. Pero que al final el deporte va de la base, al menos desde mi punto de vista, de la salud. Ahí estás quitando ya la salud de por medio. sí, sí. Y después, eh, esa medicación que se meten, esos esteroides, esos anabolizantes, esos pinchazos, sin control alguno de ningún tipo, porque No, claro, es que ya rizamos el rizo, ¿eh? hay Que alguno ya que lo hace desde su casa, se ve im- 4 vídeos en YouTube, se cree que ya lo sabe todo. Y lo impresionante, que ¿eh? hacen es enfermarse. Es impresionante, ¿eh? O sea, yo ya ahí me quedo de verdad, ¿eh? Al menos hazlo con conciencia, Claro, busca tío. un preparado que sepa, un Un médico. médico. O sea, Claro. yo te digo, yo te pido nada más, ¿vale? Que vayas a un médico, Exacto. ¿vale? Que te haga una analítica, que le diga lo que quieres hacer, que el médico seguramente te va a decir que no, un médico Claro. profesional, ¿vale? Y que pero por lo menos tenga unos controles. Sí, un O respaldo sea, detrás. eso es, ¿no? Porque mi vecino se ha pinchado, Claro, ¿vale? ya lo voy a hacer yo. Ya Y me me voy a pincho poner yo. igual que él. Efectivamente, ¿vale? Y ahora me pongo igual que él. Yo de verdad, ¿eh? Espero que abramos un poquito de mentes aquí No, sí. y te agradezco muchísimo que hayas traído ese tema a la mesa, porque es un tema del que hay que hablar. No, sí, un tema incluso delicado que hoy en día no se tiene en cuenta. Y también es eso, viene detrás del tema de que queremos resultados rápidos. Al final, es que también ese es otro problema. Sí, Queremos estar fuertes en 3 meses, queremos conseguir un punto que realmente no existe, ¿sabes? sí, 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 sí. Entonces, por eso también acude la gente a eso. Sí, eso me pasa a mí también en mi gremio, ¿eh? O sea, eso me pasa a mí también en el mundo de la... O sea, todos cuando vienen a mí y demás, todos quieren el resultado mañana. O sea, no. O sea, muchas veces me meto con ellos porque digo, y yo, me consultas hoy para empezar la formación y ya quieres el resultado de antes de ayer. Claro. ¿Sabes? No, o sea, todo en la vida tiene un proceso. Y el que te promete un resultado en X tiempo es un gurú Yo de para, internet. para mí sí. Para mí sí, yo No, y estoy para mí contigo, ¿eh? también. Yo estoy contigo totalmente, ¿eh? En lo que estás diciendo. Aquella persona que te diga, yo... En 3 meses facturas 3.000 euros. efectivamente. Son mentiras. Yo creo que eso al final te está... Hay una parte que te está engañando. Claro. O sea, es mentira. O sea, que él lo haya conseguido, y además se lo digo a todo el mundo también, en el mundo de las redes sociales que ahora también están mucho en el boom, que todo tiene un proceso, tiene un esfuerzo, tiene un sacrificio. Claro. Y Lo que pasa es que no son realistas esa gente. Lo que te venden nada más es el resultado, pero no te dicen, no, tú vas a tener que hacer este procedimiento, vas a tener que trabajar mucho, echarle horas. Pero ¿qué pasa? Que nos gusta escuchar lo bonito nada más. Es lo que vende y es lo que hace la gente. el problema es que, por desgracia, es lo que vende. O sea, no, ahí es donde Sí. yo le veo que el mayor inconveniente. Porque si la gente no comprara ese tipo de cosas, o por lo menos estudiara de dónde viene esa persona, porque es que incluso ya
hay personas que se dedican y que ni ellos mismos lo han conseguido para ellos. Claro, ¿no? O sea, es como si tú ahora mismo estamos aquí delante y me estás hablando de la calistenia y ni tú te has montado en una barra. Claro, yo ¿Sabes? estuviera gordo, básicamente. Vale, o así, por ejemplo, ¿sabes? Ahora me estoy acordando yo a un dermatólogo que fui, ¿vale? Cuando se me caía muchísimo el pelo y cuando abrí la consulta, ¿vale? Me encontré al dermatólogo Carbo. Y cuando le abrí, digo, pero este hombre es el que me va a decir a mí para el pelo, digo, mira, me voy ya, ¿sabes? Y es que es otra cosa que pienso también, que al final tu entrenador no tiene que estar tampoco súper petado, pero que esté más o menos en forma, que haya Hombre. pasado por un procedimiento. Yo lo único que pido es que haya pasado por el camino que tú quieres pasar, Exacto. Jesús. Parte Con eso del te pido, proceso. o sea, ya está. De hecho, yo hay habilidades de calistenia que no enseño porque yo no las tengo. Claro, Básicamente, como podría ser la plancha. claro. Que a lo mejor tengo el conocimiento, que sé cómo son las palancas que tenéis que usar, los ejercicios de fortalecimiento, pero si no lo tengo yo, Claro. Tú tienes la técnica, tienes la guía, pero todavía no la has llegado claro, a exacto. ejecutar, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Sabes? Le transmito yo a esa persona eso, Es ¿no? la cosa. Hasta llegar a la calistenia, ¿vale? Jesús, ¿por qué momentos ha pasado? Es decir, hemos dicho que terminaste bachillerato y que hiciste un grado superior, ¿vale? Pero ¿la has tenido que estar compaginando con algún trabajo? ¿En qué tipos de trabajo has puesto tú para que los chavales vean Buah, pues, que hasta llegar a ese punto... he estado en varios sitios. ¿Sí? De hecho, se podría decir que he hecho un poco de todo. Vamos, de hecho, trabajaba normalmente los veranos, que es cuando tenía vacaciones. También épocas tipo Semana Santa, ferias. Y bueno, pues normalmente en los veranos trabajaba en fábrica de aquí de la zona de Sevilla. He trabajado también en la feria de seguridad. También he trabajado en lo que sería la hostelería, en discoteca también, tema de mantenimiento y eso. Varias cosas. ¿Y qué piensas tú que te ha aportado? Todos esos tipos de... tú mirándolo ahora hacia atrás, ¿vale? Y te Sí. queda todavía un largo recorrido, pero ¿qué piensas tú a día de hoy estando enfocado en tu nueva ruta, ¿vale? En esa pasión que sientes por la calistenia. ¿Qué te ha aportado a ti eso? Pues sinceramente mucha fuerza mental, querer reconducirme a lo que verdaderamente quiero y darme cuenta. Y sobre todo, obtener disciplina. Que al final, pues, dice tú, yo trabajo 8 horas o 15 como llega a trabajar en la feria, que al final ahí no paraba. Voy a aplicar ese trabajo para mí. Ya Claro, está. claro. A mí una cosa que me ayuda muchísimo, que eso lo he visto yo ya después cuando he pasado por ello y he reflexionado un poco, bueno, y me lo aplico a día de hoy. Mm. Es que cuando la vida en esta nueva ruta que yo tengo ahora mismo, ¿no? Que me ha cambiado tanto, que al final me encuentro en un medio de la creación de contenido y que yo nunca realmente lo fui buscando en sí, pero sí es verdad que cada vez que me metía me apasionaba cada vez más. Hay momentos también en los que te saturas. Hay momentos también en los que estoy de trabajo desbordado. Por ejemplo, esta semana es una de las semanas prácticamente peores que puede ser de lo que Sí. llevamos de año, porque por algo externo a mí también, que es la parte de la fibra, ¿no? Del wifi, que es con lo que trabajo realmente, pues tenemos un problema aquí al lado y no tenemos internet ahora mismo, ¿no? Hostia. Pero cuando me saturo mucho, ¿vale? Y estoy a lo mejor que pienso en cuando estaba en el supermercado, en la caja, que yo o sea, acabé al final súper achicharrado, digo, qué bien haber pasado por eso porque valoro ahora 20 veces más mi trabajo, No, ¿sabes? claro, al final te hace recapacitar y decir, hostia, se me ha marcado por esto, pero si es que antes estaba peor, ¿sabes? Entonces yo les recomiendo a todos los chavales que estén empezando y demás, que al final, que el camino que tú has seguido al final es el ideal y el correcto. Oye, que si no lo tienes, pues bueno, te darás cuenta con el Sí, tiempo, tarde o pero temprano. a mí me sirve muchísimo, ¿eh? Para cuando estoy agobiado, saturado, no me sale algo, o quiero seguir también en esa gota de agua que siga cayendo, y no tengo ganas y los quiero dejar también, porque al final nos saturamos. Digo, ¿prefieres volver a la furgoneta de Claro, Mercadona mira un poquito atrás, ya con, verás cómo te das cuenta. con a las 3 de la tarde en agosto, subía a un cuarto sin ascensor, ¿vale? Y digo, ostras, pues... Pues estoy bien, ¿sabes? efectivamente, ¿sabes? Vamos a seguir, ¿sabes? Que es un A mí me- problema también que a mí a veces me pasa, que me centro mucho en el futuro, en seguir progresando, a veces te agobia, dices tú y yo, pero recuerda cómo estabas un año, hace 2, hace 3, ¿sabes? No Ef- vamos, ese Jesús del pasado
vamos, daría lo que fuera por estar como estás ahora. Sí. Yo, si os tengo que si te tengo que decir una recomendación, al final, y a todos los chavales y demás, porque yo también lo que estamos hablando ahora mismo lo sufro, lo he sufrido y lo sufriré, y todo el mundo que esté en el mundo del emprendimiento lo sufrirá, pero en el mundo de las redes sociales sobre todo tienes que ser muy fuerte mentalmente para seguir persistiendo, Sí. ¿sabes? Y ver eso. Al final te das cuenta que la mente pues suma casi un 75-80% de lo que es la consecución de tu objetivo. Más allá después entra también en el estudio, en la formación y la preparación. Pero lo que es la mente, si yo miro para atrás, todos los que han conseguido al final las cosas es porque no lo han dejado. Exacto, han persistido ahí. Al final es la constancia. Es la lo que constancia. marca resultados. Sí, es la constancia. Si tenemos que definir una virtud fundamental para que una persona consiga su objetivo, es la constancia. Ya está. La constancia te va a hacer seguir mejorando, te va a hacer seguir formándote, te va a hacer seguir estudiando, y al final, con el tiempo, lo que pasa que en el camino está la frustración. En el camino está en que tú le has dedicado muchísimo tiempo a hacer un vídeo de calistenia súper currado, te has pegado 4 horas, has dejado seguramente a unos amigos que habías quedado con ellos y no vas, o a una novia que no puedes, lo compaginas con otro trabajo que tienes y demás. Y cuando sale el resultado, ¿vale? El resultado es nada. Sí, a lo mejor uno que sube una tontería se la servirá. Efectivamente. Y le ha dedicado menos tiempo. Ahí va. Y no ha aportado ni valor en el vídeo. Efectivamente. Entonces, el haceros ustedes la cápsula y centraros en ustedes mismos, mirando solo al exterior para coger ideas, ¿vale? Y formación, pero el encapsularte ahí en ti te va a ayudar muchísimo. Tanto a ti como a todo el mundo, ¿vale? Ayuda muchísimo. Y a mí me ayuda muchísimo, ¿sabes? Sí, al final compararte siempre contigo mismo, no compararte con la gente. Sí. Que es un fallo que a veces incluso yo tengo, que me comparo a lo mejor con otro influencer, con otra gente, tal. Y digo yo, que yo soy yo, que no soy ese, ¿sabes? Cada uno tenemos nuestro proceso y tal. Darte cuenta, porque al final esa comparativa la tenemos todos, ¿vale? Tanto el que ya ha conseguido, como el que no lo ha conseguido, como el que sigue en el camino. O sea, ¿no? El darte cuenta en el momento, eso que tú acabas de decir ahora mismo lo estamos hablando aquí, la gente lo está escuchando, ¿vale? Pero me gustaría que los que nos estén escuchando, ¿vale? Se lleven esto, que cuando les pase, cuando en el momento te venga esa frustración, que te acuerdes de estas palabras y que digas, claro, que digas, oye, no, me tengo que comparar conmigo mismo. Exacto. ¿Sabes? Y eso al final te hace seguir. Y al final lo que se consigue, ¿no? Es así. Bueno, Jesús, la verdad que me ha encantado conocerte, esta historia. No sé si queda algo por que tú quieras comentar y demás. Bueno, nada, yo quería decir un poquito a la gente que nos está viendo que entrenéis, que hagáis deporte, que al final es algo que necesita todo el mundo, que probéis la calistenia, si nunca la habéis probado como disciplina, ya que te puede gustar o no, pero al menos inténtalo. Y sobre todo que no cicléis, que seáis naturales. Sobre todo que sí, es un buen mensaje, ¿eh? Y yo te tomo la palabra con lo de probar la calistenia, y ya lo he dicho, que la vamos a probar. Venga. ¿Vale? Ha sido un placer tenerte, tío. Igualmente, Ricardo. Muchas gracias, tío.